Un archivo histórico o un mapa geográfico siempre nos prometen precisión absoluta, como una radiografía donde una fractura se ve clara y nítida, y el médico señala con el dedo: mira, ahí está el hueso roto. Todo parece clínico, binario, controlable. Pero cuando nos adentramos en la historia de una nación o en los traumas heredados dentro de una familia, esa máquina de rayos X se rompe en pedazos. Las líneas del bien y del mal, de la causa y el efecto, se desdibujan en un pantano turbio. La memoria humana y la memoria histórica no son archivos exactos, son organismos vivos que cambian según quien cuenta la historia en cada momento. Bienvenidos a Te Resumimos Libros, el espacio donde cada episodio reconstruye con rigor y sin filtros las historias que nos obligan a navegar por aguas profundas donde la verdad nunca es nítida. Hoy analizaremos La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Y te invitamos a quedarte hasta el final para descubrir cómo la memoria y el perdón pueden romper el ciclo de violencia que arrastra a una familia y a toda una nación. Esta obra monumental no nació con la intención de ser una novela. El 8 de enero de 1981, desde su exilio en Venezuela, Isabel Allende comenzó a escribir una carta de despedida espiritual a su abuelo de 99 años, que estaba a punto de morir en Chile. Esa carta íntima y personal terminó convirtiéndose en un mapa colosal del Chile del siglo XX, aunque el nombre del país jamás se menciona de forma explícita en sus páginas. Nuestra misión es analizar en esta obra a las 4 generaciones de la familia Trueba del Valle, en orden cronológico, para entender no solo qué les ocurrió, sino cómo esta familia funciona como un espejo preciso de la lucha de clases, del simbolismo y sobre todo del realismo mágico. Lo fascinante es que la genialidad de la obra radica en su estructura circular y en su tremenda capacidad de síntesis. Lo que a primera vista podría parecer la crónica de las excentricidades de una familia acomodada es en realidad un sismógrafo perfecto de la política nacional. Y es crucial entender desde el minuto 1 que el elemento mágico, es decir, los espíritus o las premoniciones, no son simples adornos estéticos para hacer la lectura más bonita o pintoresca. La magia funciona aquí como una herramienta ontológica, un mecanismo de supervivencia puro y duro para procesar una realidad que a menudo resulta demasiado cruda y brutal para soportarla en su sentido más literal. Para entender bien esa crudeza, tenemos que ir a los cimientos mismos a principios del siglo XX, con la primera generación de la familia del Valle. Severo es un político liberal con grandes aspiraciones. Nibia, su esposa, es una pionera sufragista que sale a la calle a pegar carteles exigiendo el voto femenino en una sociedad ultraconservadora que la mira con horror. Tienen 15 hijos, pero la narrativa nos empuja rápidamente a centrarnos en 2 figuras femeninas extraordinarias. Rosa la Bella y Clara. Rosa tiene el cabello verde y una belleza tan irreal, tan etérea, que parece casi una criatura marina extraviada en tierra firme. Está prometida con Esteban Trueba, un joven de origen muy humilde, pero con un orgullo verdaderamente feroz. Para ser digno de ella, Esteban se marcha a las minas del norte a picar piedra y amasar una fortuna. Pero entonces ocurre el primer gran giro trágico. Rosa muere envenenada por error. El veneno iba en un jamón destinado a su padre, Severo, por motivos puramente políticos. Esa muerte absurda es el catalizador de absolutamente todo lo que viene después. Clara, la hija menor, ya había predicho que habría una muerte inminente en la familia. Al presenciar la autopsia de su hermana perfecta en la mesa de la cocina, el peso de la culpa es tan inmenso que toma una decisión súper radical. Decide dejar de hablar. No son unos días, pasa 9 años enteros sumida en un silencio absoluto. Ese silencio de Clara es monumental en la literatura latinoamericana.
Durante ese tiempo empieza a anotarlo todo en sus cuadernos donde anota su vida. Esos cuadernos, que al principio parecen una excentricidad intrascendente de una niña, terminan convirtiéndose en la columna vertebral de la memoria, no solo de su familia, sino de toda una nación que más adelante un régimen intentará borrar del mapa. La figura de Nibia sentó las bases del feminismo activo. Clara inicia una forma de resistencia espiritual mucho más silenciosa frente a una sociedad patriarcal implacable. El realismo mágico aquí no es como una película de superhéroes donde un personaje levita y todos se sorprenden. Para ellos es lo más natural del mundo. Tienen un perro gigantesco llamado Barrabás que parece un pony y los espíritus literalmente se sientan a la mesa durante la cena. Es parte de la rutina familiar. La magia no anula la ley de causa y efecto, no es un escudo invencible contra la fatalidad. El destino ineludible existe y las tragedias profundas están marcadas por las acciones humanas, la codicia, la injusticia social y la violencia, no por los espíritus. La clarividencia le permite a Clara comprender la inmensidad de la realidad y anticiparla para amortiguar un poco el golpe psicológico, pero no le exime de sufrir las consecuencias de la brutalidad humana. Tras la muerte de Rosa, entramos de lleno en la segunda generación con Esteban Trueba. Destrozado por la pérdida de su prometida, abandona las minas y se refugia en la finca rural de su familia. Las Tres Marías, completamente en ruinas, la reconstruye de la nada, la hace próspera, pero imponiendo un régimen de terror absoluto. Se convierte en el arquetipo perfecto del patrón feudal despótico. Viola sistemáticamente a las campesinas que trabajan en sus tierras, entre ellas a una joven llamada Pancha García. De esa violación nace un nieto bastardo, Esteban García. Este punto es vital para la estructura de la novela. Es una grieta estructural gigantesca en los cimientos del Imperio Trueba, una grieta que la familia ignora durante décadas, pero que garantiza el derrumbe de la casa cuando llegue el terremoto político. Años después, cuando Esteban ya ha consolidado su poder económico en el campo, regresa a la capital. Es justo entonces cuando Clara, después de 9 años sin pronunciar una sola palabra, rompe su silencio. Lo primero que dice es que se va a casar con el novio de Rosa, con Esteban Trueba. Se casan y se instalan en la famosa gran casa de la esquina, pero Esteban se trae consigo a su hermana mayor, Férula. Férula es un personaje asfixiante y profundamente trágico. Ha pasado toda su juventud reprimida, amargada, cuidando estoicamente a su madre enferma en un ambiente de decadencia absoluta. Al llegar a esta casa nueva e inmensa, viéndose tan vacía de propósito vital, proyecta toda su inmensa necesidad de afecto en Clara. Se enamora obsesivamente de ella, la baña, la peina, le prodiga cuidados que casi rozan la devoción religiosa. Esteban, devorado constantemente por unos celos paranoicos, un día descubre a Férula durmiendo en la misma cama que su esposa. Su reacción es desproporcionada. Le expulsa a la calle sin miramientos y le prohíbe volver a ver a la familia. Antes de irse, Férula le lanza a su hermano una maldición escalofriante. Le augura que su cuerpo se irá encogiendo poco a poco y que morirá completamente solo, abandonado como un perro. De este matrimonio tan polarizado nacen 3 hijos. Blanca y los gemelos, Jaime y Nicolás. La dinámica familiar salta por los aires. Jaime se convierte en médico, un idealista con un sentido profundo de la justicia social que dedica su vida a atender a los más pobres. Nicolás es la excentricidad hecha persona, experimenta con todo tipo de esoterismo, vuela en globos aerostáticos y termina autoexiliándose en Norteamérica para dar clases de meditación, pero la verdadera ruptura, el terremoto definitivo para el orgullo de Esteban, lo protagoniza su hija Blanca.
Desde que eran solo unos niños corriendo por el barro del campo, Blanca se enamora en secreto de Pedro III García, el hijo del administrador de la hacienda, un chico de clase baja. Pedro III, al crecer, empieza a difundir ideas abiertamente socialistas entre los campesinos analfabetos usando sus canciones. Para un terrateniente como Esteban Trueba, ese romance es la traición suprema, mezcla la insubordinación de clase con la desobediencia filial más absoluta. El secreto sale a la luz porque el prometido oficial de Blanca, el conde francés Jean de Satigny, los delata. Jean representa esa aristocracia europea decadente, una fachada hueca por dentro. Se interesa por los sirvientes chilenos solo para hacerles fotografías eróticas clandestinas en el sótano de la casa. Es una visión puramente explotadora que contrasta frontalmente con el compromiso vital y real de Pedro III con su propia gente. Esteban, enloquecido, busca a Pedro III con un hacha y le amputa 3 dedos de la mano derecha para silenciar su música, una metáfora muy cruda de la censura política. Para tapar el escándalo, obliga a Blanca a casarse a la fuerza con el conde francés, pero Blanca descubre las perversiones de su marido, hace las maletas y huye. Regresa a la gran casa de la esquina desafiando a su padre abiertamente y vuelve embarazada de Pedro III. De ese vientre nacerá Alba, la última mujer de esa inmensa saga familiar. En esta fase, la narrativa se estructura como un profundo ensayo sobre la lucha de clases. Se exponen 3 respuestas ante la opresión sistemática en la hacienda Las Tres Marías: la sumisión total, representada por Pedro II, el administrador, un hombre honorable pero atrapado en la lealtad ciega al patrón. La resistencia organizada y pacífica, liderada por Pedro III mediante la educación, el sindicalismo y el arte. Y el resentimiento violento, encarnado por Esteban García, el nieto bastardo nacido de la violación de Pancha García, que busca destruir todo simplemente para castigar a quienes lo mantuvieron marginado. Toda esa tensión acumulada durante décadas estalla con la 4ª generación. Llegan unas elecciones presidenciales históricas y triunfa el candidato socialista. Una figura que podríamos identificar claramente con Salvador Allende. El contexto histórico real llama a la puerta de par en par. De la noche a la mañana, el mundo aristocrático de los Trueba se desmorona. Se implementa la reforma agraria y las intocables tierras de las Tres Marías son expropiadas por los mismos campesinos a los que Esteban subyugó y maltrató durante toda su vida. El abismo culmina en un feroz golpe de estado militar. Esteban Trueba, cegado por el odio profundo que le tiene al nuevo gobierno de izquierdas, financia y apoya el golpe con muchísimo entusiasmo. Su cálculo político era simple. Creía que los militares actuarían como su ejército privado, derrocarían al gobierno, pondrían orden y luego le devolverían el poder a él y a su clase oligárquica. Pero comete el error más viejo de la historia de los tiranos, creer que se puede controlar el caos. El monstruo militar que él mismo ayudó a desatar tiene su propia agenda. Una de las primeras víctimas de esta dictadura es su propio hijo, el doctor Jaime, asesinado brutalmente por negarse a encubrir médicamente la muerte del presidente en el Palacio de Gobierno. Se instaura un terror de Estado absoluto. Alba, la joven nieta que creció protegida en esa casa laberíntica, rodeada de espíritus benignos, toma el relevo generacional. Siendo solo una universitaria, utiliza los recovecos ocultos y habitaciones falsas de la casa de la esquina para esconder a disidentes políticos. Entre esos refugiados está su pareja, Miguel, un activo líder guerrillero en la clandestinidad. En plena madrugada, la temida policía secreta derriba las puertas de la gran casa y se lleva a Alba detenida. En las oscuras entrañas de esos centros de detención clandestinos, el pasado muerde a la familia Trueba con toda su furia.
El oficial a cargo de interrogar y torturar salvajemente a Alba no es un militar anónimo. Es el coronel Esteban García, el nieto ilegítimo. El resentimiento hecho persona ha encontrado por fin el escenario perfecto, impune para cobrarse esa deuda de sangre tan antigua, vengar la violación de su abuela Pancha en el campo y castigar a Alba por haber recibido sin ningún esfuerzo todo el amor y los privilegios que a él siempre se le negaron. Mientras tanto, el viejo senador Trueba, despojado ya de todo su poder real por culpa de la dictadura que él mismo alimentó, descubre que sus aliados políticos conservadores le dan la espalda. Es un anciano completamente desesperado. La ironía suprema es que para lograr el rescate de Alba tiene que rebajarse y recurrir a Tránsito Soto, una mujer a la que conoció décadas atrás en un prostíbulo de mala muerte cerca de la hacienda. En aquel entonces, él le prestó 50 pesos para que ella pudiera independizarse. Con el tiempo, Tránsito ha construido un imperio de burdeles, de superlujo, donde graba en secreto a los más altos mandos militares. Quien realmente tiene a los generales agarrados por el cuello es ella. Alba sale del infierno de la tortura. En los últimos días de Esteban, abuelo y nieta se encierran en esa casa enorme y llena de cicatrices y comienzan a reconstruir juntos, palabra a palabra, la historia de toda la familia, usando los viejos cuadernos de anotar de la vida de Clara. Alba, a pesar de haber sufrido torturas y vejaciones indescriptibles a manos de Esteban García, renuncia a la venganza. Comprende que si utiliza su propia memoria únicamente para alimentar su odio personal, el ciclo de violencia y sangre de los Trueba no terminará jamás. Decide escribir la historia no para vengarse, sino para documentar, entender el pasado, asimilar el dolor de toda su familia y de alguna manera milagrosa romper para siempre la maldición del resentimiento heredado. Así pues, la obra maestra de Isabel Allende no es solo la crónica de una familia, es un sismógrafo del Chile en el siglo XX. El realismo mágico no es un adorno, es la herramienta que permite procesar una realidad política demasiado cruda. Los espíritus, las premoniciones y los cuadernos de Clara son la forma en que la memoria resiste cuando un régimen intenta borrarla. Y por supuesto, te invitamos a leer el libro completo para sentir en primera persona cómo una casa que crece de forma caótica termina siendo el último refugio donde la memoria y el perdón pueden romper el ciclo de la violencia. Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos que nos recuerdan que escribir la propia historia es el primer acto de resistencia, porque en la casa de los espíritus los verdaderos fantasmas no son los que se sientan a la mesa. Son los silencios que dejamos sin contar.